Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Caza preneandertal de bisontes en la Grandolina. Hablamos con Guillermo Rodríguez Gómez. Hace entre 420.000 y 240.000 años, en plena Sierra de Atapuerca, en Burgos, grupos humanos preneandertales protagonizaron una de las formas de caza y aprovechamiento de las piezas obtenidas mejor documentadas del Pleistoceno. Hoy, el investigador de la Universidad Complutense de Madrid, Guillermo Rodríguez Gómez, explica cómo el análisis de los restos hallados en la Grandolina revela una actividad humana extraordinaria. En una delgada capa del yacimiento han aparecido multitud de restos de animales, especialmente bisontes, que habían sido cazados y descuartizados por aquellos lejanos ancestros de los neandertales. El elevado número de piezas obtenidas indica que los pobladores se organizaban para cazar, pero no cazaban individuos aislados, sino una parte importante de todo un rebaño. Probablemente los guiaban hacia zonas peligrosas para capturarlos en grupo. Un extraordinario episodio de caza cuya investigación nos explica inmediatamente Guillermo Rodríguez Gómez. Hoy hablamos con Guillermo Rodríguez Gómez. Es investigador en el Departamento de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología de la Universidad Complutense de Madrid y también investiga en el Centro Mixto de Evolución y Comportamiento Humano. Ha publicado recientemente un artículo en Scientific Reports que habla de la explotación humana ecológicamente sostenible del bisonte en la Grandolina, TD 10.2. Bueno, ahora veremos de qué va esto. En primer lugar, un saludo. Muchísimas gracias, Guillermo, por participar en Hablando con Científicos. Sí, más gracias a ti por tu interés en nuestro trabajo. Estamos hablando de explotación humana ecológicamente sostenible de bisontes. Y hablamos de la Grandolina. Yo creo que debemos empezar por ahí, ¿no? Porque la Grandolina a nosotros nos suena de Atapuerca. Hemos hecho bastantes programas en los que, lógicamente, es un yacimiento único en el mundo y seguiremos haciendo programas de ello, ¿no? Pero conviene recordarlo. Situémonos en el lugar, la Grandolina. ¿Eso qué es? Es un yacimiento que pertenece al complejo de yacimientos de la Sierra de Atapuerca. La Sierra de Atapuerca es un sistema kárstico, ¿no? de roca caliza, en el que la disolución de parte de esa roca hizo que hubiese cavidades y esas cavidades se rellenaron de sedimentos y contienen esos sedimentos gran parte del poblamiento humano en esa zona, ¿no? de la península ibérica, que lleva desde hace más de 1 millón de años, 1,2 millones de años, hasta el presente. Hoy tenemos un registro continuado de fauna que convivieron con esos humanos y de los grupos humanos que allí habitaron. O sea que tenemos ahí, claro, la Sierra de Atapuerca realmente es un conjunto de yacimientos y Grandolina es uno de ellos, ¿no? Es uno de ellos. Y tiene, Grandolina tiene un registro continuado desde hace 1 millón de años hasta aproximadamente 200.000 años y conserva restos de la especie Homo antecessor, que fue, pues, aquello fue revolucionario, ¿no? Cuando se dataron esos restos, ¿no? Y además tenemos eventos muy interesantes, ¿no? Comportamiento caníbal de hace 900.000 años, momentos en los que parece que están menos presentes, o sea que nos da información de a lo mejor unas condiciones algo más adversas para los humanos, momentos en los que se utiliza la cueva de una forma, ¿no? Como campamento base, como procesamiento de cadáveres, ¿no? Momentos en los que parece que no están tan presentes. O sea que el registro de Grandolina es muy interesante para conocer gran parte de la evolución de los humanos en Eurasia Occidental.
Cuando salta a las noticias un descubrimiento, si ese descubrimiento se apoya en restos humanos, ese es, digamos, lo que llama la atención, pero también se descubren otras cosas. Por ejemplo, vosotros habéis descubierto restos y habéis analizado restos de animales, de bisontes en concreto, que fueron cazados o consumidos por seres humanos, lo cual nos habla también de cómo eran aquellas gentes. Exacto. En la parte superior de Grandolina, que son los niveles de TD10, y en este concreto, el TD10-2, básicamente lo que se observa es un nivel en el que más del 90% es bisonte. Y en la manta de TD10-2BB es prácticamente todo bisonte. Y lo que los investigadores del equipo proponen es que hubo una caza comunal de esos bisontes en ese nivel, ¿no? Que al menos son dos eventos diferentes. Uno en primavera, inicio de verano, y otro en otoño. Ajá. Bueno, evidentemente una caza comunal dirigida por seres humanos. ¿Qué seres humanos había en esos momentos para que nos hagamos una idea y de qué tiempos estamos hablando? Estamos hablando que este nivel de TD10-2 estaría en torno a entre 420.000 240.000 años y era lo que en su momento se denominaba como Homo heidelbergensis, que ahora se considera una especie de cajón desastre en el que se agrupan diferentes especies humanas, ¿no? Ahora se tiende a hablar de preneandertal, ¿no? Un grupo, una especie previa en el linaje de los neandertales, ¿no? Previa a los neandertales dentro de su linaje. Ajá. O sea, en aquellos tiempos entonces vivían ahí esos pobladores, claro, estamos hablando de mucho tiempo, ¿no? Cuando dices entre 420.000 y 240.000 años, eso es muchísimo tiempo, estamos hablando de casi 200.000 años ahí de intervalo, pero claro, esas personas tenían que sobrevivir. ¿Qué tiempo hacía por allí? Porque ahí lo podéis determinar de alguna manera, ¿no? ¿Hacía mucho frío? ¿Hacía poco frío? Porque ahora, por ejemplo, ahí en esa zona hace bastante frío en invierno. Bueno, en verano se está muy bien. Respecto a la datación, es que ese intervalo es el que tenemos por las técnicas de datación, que a veces pues tienen rangos de error. Algunas dan pues más cerca de los 240.000, otras dan alrededor de 400.000. Entonces se engloba pues el rango que nos dan las diferentes técnicas de datación es en ese intervalo. Pero seguramente, bueno, pues engloba periodos algo más cortos de tiempo, ¿no? Y estos son grupos humanos que serían coetáneos, serían los mismos grupos seguramente, que se hallan en la cima de los huesos, uno de los yacimientos también de la Sierra de Atapuerca, que contiene muchísimos fósiles humanos de ese periodo de tiempo. Prácticamente, bueno, pues también más del 90% son hallados en la cima de los huesos, ¿no? Entonces, a lo largo de Grandolina se han realizado estudios paleoclimáticos a través de la herpetofauna, eh, anfibios, reptiles, y se puede determinar cómo eran las condiciones climáticas, ¿no? A veces un poco más adversas, otras veces similar a hoy en día o incluso condiciones algo mejores, ¿no? Más dóciles para la presencia humana. Bien, vosotros entonces habéis descubierto restos de bisontes que evidencian un consumo por parte de los humanos, porque no es un lugar donde los bisontes vayan a ir a vivir, digamos, o a pastar, ¿no? Es una cueva al fin y al cabo, pero también podrían haber sido bisontes capturados por, qué sé yo, por otros animales depredadores y que hubieran llevado allí porque tenían ahí su cubil, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo diferenciáis una cosa de otra? Pues básicamente, o sea, lo que se observa es que los cuerpos, o sea, los cadáveres de los bisontes, en este caso los huesos que se conservan de esos bisontes, están muy aprovechados por los humanos. Tanto, o sea, desde cualquier tipo de resto, incluso de las pezuñas de los individuos, están aprovechados al máximo. Y las marcas que hay de carnívoros son prácticamente, o sea, porcentajes muy pequeños, ¿no? Que también los restos fósiles de carnívoros se encuentran, pero son también un porcentaje mínimo. Entonces sería esperable que si eso hubiese sido cazado y aprovechado por alguna especie de carnívoro, pues se viesen evidencias, ¿no? de esa presencia.
Además de que seguramente el registro sería diferente. Allí lo que se están encontrando, se estiman unos 60 individuos de bisonte y en los que se observa un aprovechamiento de los cadáveres muy intenso, o sea, una explotación muy intensa, marcas de corte y con mucha industria lítica envolviendo eso. Ah, o sea, se han encontrado las herramientas que utilizaban para despiezar esos bisontes, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. O sea que podemos decir entonces que con estos hallazgos la alimentación, por lo menos la alimentación carnívora, podemos decir, eran fundamentalmente bisontes, o había más. Lo que se plantea sobre este yacimiento es que estamos registrando un comportamiento que sería como excepcional, que sería un par de veces al año, eventos que no sería la explotación habitual, no sería la estrategia de subsistencia habitual de estos humanos, sino que se produciría en momentos concretos del año, una o dos veces al año a lo largo de los años, ¿no? Pero no sería la estrategia de subsistencia habitual de estos humanos. Sería, bueno, pues lo que se observa también en poblaciones de bisonte de Norteamérica, ¿no? Con indios americanos, de explotaciones comunales en momentos concretos del año. No como una estrategia de explotación pues, diaria, semanal, a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, que viene a ser equivalente a lo que dices, esos que vemos en las películas americanas, ¿no? Que esa manada de bisontes que pasan pastando en una época determinada del año y que los aborígenes de allí aprovechaban para cazarlos y conseguir, pues eso, carne, pieles, en fin, todas esas cosas. Sí, sí, sí. Ese es el marco de trabajo en el que se interpreta que se comportaban así, porque claro, la cantidad de carne que se podría obtener de bisontes, como proponemos en el trabajo, es enorme, ¿no? Para el grupo humano, o sea, que tendrían que ser muy, muy numerosos y no es lo que se considera, ¿no? Que los grupos humanos en este periodo de tiempo serían, pues eso, un óptimo de unos 30 individuos, ¿no? Que es lo que se considera para poblaciones cazadoras recolectoras actuales, ¿no? Entonces, esto, pues eso, que fuesen momentos concretos. Y es las cuestiones interesantes que se observan en yacimientos como Atapuerca, ¿no? Que obtenemos, pues de una u otra forma, en uno u otro yacimiento, registros que son excepcionales, ¿no? Y en este caso, pues eso, son eventos puntuales que se producen en momentos muy concretos del año, ¿no? Y como este hay, pues varios yacimientos en Europa, pero eso no es que abunden este tipo de registros. O sea que dentro de las capas esas que vais desenterrando en la grandolina, en la que vais encontrando restos de distintas épocas, todo aparece en la misma capa, todo junto. Exacto, sí. Si alguno de los oyentes va a visitar los yacimientos de Atapuerca y ve Grandolina, se puede observar una línea en lo que solo el nivel de 10 una línea blanca que es continuada. Esa es donde está la capa de bisonte, básicamente, bueno, con unos 20 centímetros en su mayor grosor, me parece. Es la línea de bisonte que está completamente continuada. ¿Había restos humanos también ahí, mezclados? No hay restos humanos, no. No. No, o sea, Lo que hay solamente eso. de... Hay evidencias de presencia humana con marcas de corte y con la industria lítica, pero no hay restos humanos. Es un sitio de matanza y de procesamiento. O sea, ahí se matarían a los bisontes, se procesarían y luego se los llevarían al campamento para alimentarse. Hablas de 60 bisontes diferentes que habéis detectado, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo diferenciáis que pertenece a un bisonte o a otro? ¿Eso cómo lo hacéis? ¿Cómo hacéis ese estudio? Eso se realiza a través de piezas que son, o sea, pongamos un ejemplo, ¿no? Si tenemos eh, 60 húmeros derechos de bisonte, pues sabemos que como poco hay 60 individuos, porque cada individuo solo tiene un húmero derecho. Entonces, es a través de elementos que son los elementos más abundantes, pues se pueden hacer esas inferencias y se calcula el número mínimo de individuos. Y el número mínimo de individuos que se ha estimado es de 60. Sabemos que al menos habría 60 individuos. A lo mejor había más, ¿no? Pero a través de esta inferencia lo que se ha llegado es a que al menos
eran 60 individuos. Pero vosotros habéis ido más allá. No solo detectáis 60, sino que además averiguáis pesos, edades, una serie de datos que deben ser complicados de averiguar, ¿no? Sí, sí. A ver, a través de la dentición hemos realizado estimaciones de la edad de los individuos, porque a partir del desgaste dental se puede inferir la edad que tenían esos individuos. Y seleccionando, bueno, pues a partir del cuarto decidual y el cuarto premolar, pues hemos podido reconstruir el perfil de mortalidad de esta población, en la que no hemos podido considerar 60 individuos porque no teníamos tantas piezas dentales, en este caso, ¿no? Hemos podido considerar 50, pero para evitar considerar el mismo individuo dos veces, hemos descartado las medidas que nos daban igual y que eran de diferentes lados de la mandíbula. Entonces, al final nos quedamos con 48 individuos y a partir de eso reconstruimos el perfil de mortalidad. Entiendo que no aparecen mandíbulas completas, ¿no? Que aparecen por ahí dientes dispersos y cosas así. No, en este nivel sí que se encuentran bastantes mandíbulas completas y se pueden correlacionar piezas dentales de una mandíbula porque es que se ve la mandíbula completa, ¿no? Y otras veces pues son piezas sueltas. Es que el registro de este nivel es que es impresionante. O sea, a ver, los yacimientos de Atapuerca que son impresionantes en general, ¿no? Pero yo que empecé excavando en estos niveles de Grandolina, es que era impresionante el cómo iban saliendo restos. Mandíbula, en mi mandíbula, o sea, una parte de la mandíbula completa, costillas, o sea, huesos largos, era un amasijo de huesos, o sea, era impresionante la densidad de restos en muy poca superficie. O sea, eso. Y luego podemos, a través de huesos largos, por ejemplo, podemos obtener estimaciones de masa corporal, correlacionándolo con las especies actuales, ¿no? Existen, pues eso, ecuaciones que nos permiten, a partir de ciertas medidas de los huesos, pues estimar la masa corporal. Es verdad que de huesos largos o de postcraneales hay muy poco fósiles en este nivel, porque no, pues, los humanos es que lo explotaban tanto los cadáveres que está todo muy fragmentado, ¿no? Entonces es difícil obtener huesos que nos permitan hacer estimaciones de masa corporal. Entonces al final pues usamos también piezas dentales que son algo menos, eh, que proporcionan unas estimaciones menos precisas, ¿no? Pero bueno, a partir de una y otras pues hemos estimado la masa corporal de estos bisontes. Claro, 60 individuos dan para hacer un poco de estadística, ¿no? Sí, sí, sí. Y determinar ahí si eran mayores, menores, cómo está distribuida esa población de bisontes que consumían. Pues principalmente son individuos que están en las primeras clases de edad, o sea, de 0 a 4 años. Ahí tenemos más del 60% de la población. Y luego, pues tiene un decaimiento el porcentaje de individuos, ¿no? O sea, que tendríamos como una curva en la que sobre todo hay infantiles y juveniles y va decayendo conforme se van haciendo más adultos. Básicamente es el perfil de población que tienen las especies, ¿no? Sobre todo más cría y conforme nos vamos haciendo mayores, pues el número es menor, ¿no? Lo que se tiene ahí es ese perfil de mortalidad de los bisontes es un perfil de vida. O sea, es como si se hubiese cogido a un grupo que estaba conviviendo, ¿no? Y se hubiese matado en conjunto. O sea, bien. En el artículo mencionas algo, traduce como perfil de mortalidad catastrófico. Exacto. ¿Eso qué es? Es como se denomina a ese tipo de perfil. O sea, un perfil en el que sobre todo hay muchos juveniles, infantiles y juveniles, y va reduciéndose conforme se consideran edades más mayores. O sea, hay otro tipo de perfil que es un perfil en U, en lo que se observa sobre todo muchos juveniles e infantiles y luego adultos senescentes, ¿no? Y muy pocos adultos jóvenes.
porque son los que tienen una naturaleza física más fuerte, ¿no? O sea, bueno, pues una vitalidad mayor y son más difíciles de cazar. Ese es un tipo de perfil. Y luego está el tipo de perfil catastrófico o en forma de L, que sería el que tiene glandolina, con mayores infantiles y juveniles y va reduciéndose conforme aumenta la edad. Y eso básicamente lo que nos está diciendo es cuando hay una catástrofe que mata grupos enteros, lo que se tiene pues el perfil de vida, como son los grupos de animales que viven en la naturaleza, que tienen ese tipo de perfil en L. Entonces lo que se está observando aquí es eso, un perfil de vida, un perfil de lo que sería como si cogieses una foto de puestos los animales según edades, ¿no? Una foto y lo extrajese. Ajá. Eso significa que no son selectivos a la hora de cazar, ¿no? Porque si fueran selectivos y dijeran, bueno, vamos a cazar a aquellos que se dejan cazar, digamos, con más facilidad, que podían ser los infantiles, como dices, o los muy viejos que ya no tienen mucha capacidad de salir corriendo, digamos, pues entonces daría otro perfil. Pero vosotros habéis encontrado ese en concreto. ¿Qué nos dice sobre la forma de caza? O sea, no son selectivos en cuanto a las edades, pero seguramente o sea, sí serían selectivos en cuanto a enfrentarse al grupo de bisontes, dividir y quedarse con una parte del rebaño. O sea, están haciendo, lo que nos muestra esto es que serían unos humanos dominadores del ecosistema que no les importaría enfrentarse a los bisontes más poderosos físicamente. O sea, serían capaces de matar tanto a una cría como a un adulto con toda su potencia física, ¿no? Entonces, eh, no son selectivos en cuanto a la edad, pero sí que son selectivos, sí que serían selectivos en cuanto a buscar un perfil eh, dentro del rebaño para extraer a individuos y matarlos de una determinada forma. O sea, es eso. Son selectivos en cuanto a seguramente momentos del año, en eventos de caza, pero no en la selección de edades. ¿Qué dice sobre la forma de cazarlo? ¿Hay alguna forma de saberlo? ¿Cómo los cazaban? Si eran con lanza, con flecha, con piedras, con... No, o sea, según estudios que se pueden conocer, etnográficos actuales, de poblaciones modernas, el despeñamiento, ¿no? El acorralamiento, se cayesen por acantilados o zonas con pendientes, pues esa podría ser una técnica, podrían haber llevado sin mucho problema. O sea, asustarlos para que huyeran Sí, en una dirección encauzarlo. en la que pudiera haber un barranco y cayeran ahí por su... Exacto, encauzarlo, seguramente con palos, seguramente con algún tipo de arma que pudiese llevarlo a una zona y que allí se despeñase y muriesen, ¿no? Sobre todo porque en la caza comunal tienen que participar diferentes individuos y claro, y es matar en grupo. Entonces, de alguna forma tienes que conseguir, o sea, se tiene que conseguir matar eh, a, a muchos individuos al mismo tiempo. Supongo que una técnica así sería lo más efectivo, ¿no? Muy bien, Guillermo, vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com.
Continuamos hablando con Guillermo Rodríguez Gómez, es investigador en el Departamento de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología de la Universidad Complutense de Madrid. Está afiliado al grupo de investigación del Centro Mixto de Evolución y Comportamiento Humano y es el primer autor de un artículo científico que se publica en Scientific Reports que habla de la explotación humana ecológicamente sostenible del bisonte en el yacimiento de la Grandolina, en Atapuerca, al norte de España, en la provincia de Burgos. Guillermo, hablabas del análisis que habéis llevado a cabo de esos restos muy abundantes de bisontes en el yacimiento de la Grandolina, de la Sierra de Atapuerca, y por el tipo de restos que han quedado, llegáis a la conclusión de que el tipo de caza debió de ser comunal, es decir, una caza que se ejerce en grupo a base de presionar a las manadas de bisontes y producir, digamos, una especie de estampida que luego permita que en ciertos lugares pues algunos se despeñen y mueran por efecto precisamente de esa estampida. Claro, entiendo que en esos restos no habéis encontrado cadáveres enteros, ¿no? No hay forma de encontrar uno que tenga una flecha clavada, por lo menos. No sé si usaban flechas, ¿no? Yo creo. De impactos de herramientas en costillas sí que se han hallado en Atapuerca y en periodo cercano. No recuerdo si en la misma datación, pero sí que se ha encontrado el impacto de una herramienta de piedra en una costilla, en los yacimientos de Atapuerca. Pero también son, pues eso, de forma muy excepcional, son restos muy, muy especiales, ¿no? No es lo habitual poderte encontrar eso, ¿no? Si utilizaban un método de caza en el que pueden caer muertos un número de individuos importante en un momento dado, aprovechar esa carne, si el grupo humano es pequeño, debe ser difícil, no se puede aprovechar todo. No es lo mismo que cazar uno y decir nos lo repartimos entre 40 que tener 40 y repartirlo entre 40. Nadie se va a comer un animal entero, ¿no? ¿Cómo habéis estudiado eso? Pues básicamente el inicio del trabajo era un poco partiendo de ese punto, porque claro, es muchísima carne y claro, los grupos humanos no se podía esperar que fuesen muy grandes, ¿no? Luego también existen limitaciones que tenemos nosotros actualmente, ¿no? Metabólicas en cuanto a el consumo de proteínas. A partir de un porcentaje no podemos consumir proteína porque no metabólicamente es tóxico, ¿no? A partir de un 35%. Tenemos lo que se denomina la inanición del conejo, bueno, pues al final morimos por la toxicidad de comer altos porcentajes de proteína. Entonces lo que planteamos es que seguramente se tenía que combinar con el consumo de grasa, o sea, pues de elementos pues, en el tuétano, en el cerebro, lengua. Seguramente ahí se tendrían grasas que podría contrarrestar este efecto. Pero aún así, la cantidad de carne que se podría explotar sería muy importante para el número de humanos que hay. Entonces es difícil, no conseguimos dar respuesta a eso. De tantísima carne para esos grupos, a no ser que de en momentos puntuales, se aglutinasen diferentes grupos humanos y se uniesen en esos puntos. Pero para eso no tenemos ninguna evidencia. Lo único que tenemos es que la carne que se podría explotar de un único bisonte es que sería muy importante, ¿no? Para los grupos humanos. Es difícil esa cuestión porque los datos que están proporcionando es eso, muchísima energía, muchísima carne para un tamaño de unos 30 individuos por grupo. En el título del artículo habláis de explotación humana ecológicamente sostenible. Bueno, ese concepto de sostenibilidad ecológica es muy reciente, evidentemente. Es como habéis llegado a la conclusión de que esto se puede aplicar a aquellos tiempos. Pues partiendo de ese origen, ¿no? De decir, aquí hay mucha carne, esto podría llevar al colapso de la población de bisontes.
pues intentamos aplicar diferentes metodologías para ver si con el perfil de mortalidad registrado, ese grupo de bisontes pues, estaría en decrecimiento, podría colapsar y desaparecer, estaría estable o estaría en crecimiento. Entonces utilizamos una herramienta que es clásica en trabajos de biología y en paleontología, que son las tablas de vida. A partir del perfil de mortalidad, nos sirve como entrada en esas tablas de vida y lo que nos proporciona, junto con valores de fertilidad eh, aproximados por las especies de bóvidos actuales, lo que nos proporciona es una estimación sobre cómo estaría esa población en cuanto a su crecimiento. Y lo que nos sale como resultado es que esta población crecería en un 10% todos los años. Con ese perfil de mortalidad, esa población podría crecer todos los años un 10%. O sea, que se están seleccionando unos individuos en unas clases de edad que se podría, si con ese mismo perfil de mortalidad, se podría llevar un año tras otro y la población no colapsaría. Podría estar en un crecimiento. Por eso lo de comentar, por eso definirlo como que es ecológicamente sostenible, porque el humano no podría llevar con esa práctica de caza, no podría llevar a la población al colapso, salvo que matase a todos los individuos, que no es lo que se espera, ¿no? Lo que se espera es que esto fuese sacar un porcentaje de lo que serían los rebaños de bisontes. En muchos casos pues, pueden llegar a ser pues, 500 individuos, ¿no? Casi 500 individuos. Entonces, por eso lo de la propuesta de que es ecológicamente sostenible, porque utilizando herramientas como las tablas de vida, nos da que ese perfil de mortalidad sería sostenible. Y al compararlo con perfiles de mortalidad propuestos como de poblaciones estables y modelos como el modelo de Weibull aplicado a esto, con esas condiciones de estabilidad y estacionariedad, no nos aparecen diferencias significativas. Entonces, ese perfil de mortalidad, año tras año, podría ser el que llevase los humanos sin provocar el colapso de este grupo de bisontes. Claro, a medida que vas contando esto, ¿no? A mí se me vienen las imágenes que tanto tiempo hemos visto y ya has mencionado de las películas de esas grandes llanuras americanas por donde pastaban miles de bisontes y que los aborígenes en un momento determinado cazaban, pero lógicamente el daño que infligían era menor a la hora de valorar la población entera, ¿no? Pero claro, estamos hablando de unos seres humanos que ni siquiera pertenecen a nuestra especie, porque son preneandertales que vivieron 200.000 años antes. Por lo tanto, claro, la tecnología que tendrían sería muchísimo más rudimentaria que la que tuvieron, que lo que tenían los aborígenes americanos, ¿no? Que son muy posteriores. Es decir, diferencias tiene que haber. O sea, una diferencia importante fue la entrada de armas de fuego en estos aborígenes americanos, que ahí ya sí que las poblaciones de bisontes sí que empezaron a sufrir en mayor grado, pues, o sea, el tener ya algunos problemas de sostenibilidad, ¿no? Pero hasta la entrada de las armas de fuego, pues ese tipo de caza podía ser sostenible, se propone como sostenible, ¿no? Que también se observa comportamiento. Hay registros fósiles en los que se puede llevar en algún momento al colapso de algunas poblaciones. Pues este no es el caso del nivel de abierto de Grandolina, por lo menos a partir de nuestros resultados, ¿no? Bien, hablamos de la Grandolina, lógicamente cuando hablamos de Atapuerca decimos, bueno, ahí como este es el yacimiento de los yacimientos, tenemos una información, pero no es el único. Hay más yacimientos donde se habrán estudiado este tipo de cazas o este tipo de consumo de carne y demás a partir de la caza. Cuando comparáis los datos, ¿qué sacáis en conclusión? ¿Qué otros yacimientos hay, para empezar? ¿Qué otros yacimientos hay que podáis, que tengáis a lo mejor como referencia o hayáis oído o puedan existir restos semejantes?
pero ¿dentro de Atapuerca o No, fuera de? fuera. Estoy hablando de a lo mejor en el resto de Europa o... Sí, a ver, tenemos muchos yacimientos, o sea, como parte de referencia y en el trabajo utilizamos, pues para ver si existen similitudes o no en cuanto al patrón de mortalidad con yacimientos que hay tanto en Europa, en América, y por el tipo de muerte que sufrieron esos bisontes. Algunas veces como trampas naturales y otras veces como parte del consumo humano, ¿no? Lo que observamos es que sobre todo el nivel de desierto de Grandolina, ese perfil de mortalidad se asemeja más a yacimientos en los que se mata y procesa el bisonte en el sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es parte del trabajo que hemos realizado, ¿no? Está Clary Ranch, Lipcomb, Hornet 2 Bombet, Scone Bluff, ¿no? Pues esos son yacimientos en los que se encuentra similaridad y son del mismo tipo de procesamiento que el nivel de 10.2 de Grandolina. Vale, o sea que con esto lo que estamos es conociendo cómo era el comportamiento de caza, consumo y demás de estas poblaciones antiguas, ¿no? Sí, o sea, ese era también, bueno, pues intentar ver similitudes, sabiendo, teniendo definido esos yacimientos, pues el origen de esos yacimientos, tanto antrópicos como naturales, ¿no? Pues ver si el de Grandolina se asemejaba más a uno a otro. Es verdad que no, o sea, que con todos los yacimientos analizados existen diferencias significativas. Y es que en Grandolina nos aparecen muchas clases de edad que no es lo que tenemos en otros yacimientos. En otros yacimientos a lo mejor solo se tienen dos clases de edad, la de 0 a 2 años y de 2 a 4 años, ¿no? Pero en Atapuerca es que tenemos un registro, el perfil de mortalidad es muy amplio y tenemos individuos desde la primera clase, que son 0 a 2 años, a los 16 años. O sea, es un registro muy completo y muy variado. Por eso, o sea, que sí que los humanos harían una selección de parte del rebaño en el que seguramente pues serían crías con madres acompañándolas, ¿no? Pues sí, una selección de esos individuos y para aprovecharlos, ¿no? Matarlos y aprovecharlos. Y eso también nos lleva en la masa corporal, que la masa corporal promedio que tenemos es un poco baja con respecto a otros bisontes de Grandolina, también similares a los de la parte baja. ¿De qué masa corporal estamos hablando? ¿Cuántos kilos pesaba un animal de estos? El promedio de los individuos adultos está en 420 kilos, en torno a 420 kilos. No es un bisonte muy grande. Tenemos bisontes, por ejemplo, en un yacimiento que está muy cerca, Galería, de un promedio de 700 kilos. Entonces, por eso también proponemos que seguramente lo que se está viendo en Grandolina sean hembras con cría, ¿no? Que es uno de los tipos de rebaños de bisontes que se observan, ¿no? Se pueden observar rebaños de machos, rebaños de hembras con cría y luego mixtos, ¿no? Pues seguramente este sería un poco un rebaño de hembras con cría. Luego, en cuanto a lo que es el aprovechamiento de la carne, en el artículo habláis de que no se consumía totalmente, ¿no? O sea, había ahí un consumo en el que no se agotaba, digamos, todo lo que se podía comer. Eso como lo sabéis, han quedado restos, no pueden quedar restos, ¿no? Sobre todo lo que planteamos es que con tantísima cantidad de carne y las limitaciones metabólicas, nos es difícil entender cómo podían consumir todos los cadáveres. Pero es que se observa una explotación muy intensa de los cadáveres. O sea, entonces una información y la otra nos parece contradictoria. Lo intentamos explicar con un consumo de grasa de origen vegetal, ¿no? De intentar para que esas restricciones metabólicas pudiesen superarse. Pero aún así, el- es que los grupos o consumían los cadáveres durante más tiempo del que pensamos, o eran diferentes grupos humanos los que accedían a esos cadáveres. O sea, que había un mayor número de humanos de los que consideramos de partida, ¿no?
porque es que la cantidad de carne es que es muy importante. Claro, o sea que claro, si consumen solo carne, pues acaban teniendo problemas de salud, evidentemente, pero si lo mezclan con otro tipo de comida, ¿no? Vegetal y demás, pues lo que nos pasa a nosotros, al final somos omnívoros, tomamos de todo. Sí, porque esas restricciones metabólicas con suplementos de grasa bueno, pues se pueden superar. Entonces lo que proponemos es un consumo de restos vegetales, o sea, de productos vegetales, pues, bellotas, por ejemplo, ¿no? Con alto contenido graso, que pudiesen suplir esas limitaciones metabólicas, ¿no? Cuando hablas de grasa, ¿te refieres a grasa animal? No, no, bueno, proponemos que consumirían grasa animal con el tuétano, con cerebro, con lengua, pero tendría que combinarse. Nosotros lo que proponemos es que en el entorno de la Sierra de Atapuerca había productos vegetales con alto contenido graso y entonces podría servir como complemento graso para esa inanición del conejo que comentaba anteriormente, ¿no? Para bajar el porcentaje de consumo de proteínas, ¿no? Exacto, Ajá, exacto. ya, de acuerdo. Bien, pues más o menos nos hemos hecho una idea, ¿no? Pero claro, eh, Atapuerca da para mucho más, ¿no? Imagino que habrá otros yacimientos donde habréis encontrado también pues restos de consumo, a lo mejor no propiamente de bisontes, sino de otros o alguna otra forma de consumo. ¿Eso es así? La metodología de este trabajo la aplicamos anteriormente a un yacimiento de la provincia de Burgos también, Valdegoba, en el que este ya sí que era un grupo de neandertales, explotaba rebecos y lo explotaba con eso, un acceso primario, la cantidad de rebecos también muy importante y realizamos pues, prácticamente, pues eso, metodológicamente de forma, con una aproximación muy similar, ¿no? Análisis del perfil de mortalidad, pues, qué aprovechamiento se podía hacer, ¿no? Qué extensión de superficie requerían esos humanos, ¿no? Para poder alimentarse, obtener los recursos energéticos a lo largo del año. Entonces, bueno, creo que son análisis que nos permiten hacer bastantes inferencias interesantes sobre los grupos humanos, ¿no? En este caso, es centrándonos en el consumo de especies concretas. Yo lo que a veces, bueno, lo habitualmente trabajo es en la reconstrucción del ecosistema, ¿no? El cómo podrían explotar diferentes especies de una comunidad de grandes mamíferos, ¿no? Entonces, estos son trabajos concretos de niveles muy especiales en los que básicamente son prácticamente monoespecíficos, ¿no? En el que abunda una única especie y sabemos que ha sido consumido por humanos, ¿no? Pero en otras líneas de investigación yo lo que intento hacer es intentar reconstruir el consumo de carne por parte del humano de lo que sería la comunidad de grandes herbívoros. Eso sí, aplicado a diferentes yacimientos, ¿no? En yacimientos como los de Orce en Granada o yacimientos de Pinilla del Valle en Madrid. O sea, bueno, pues eso, son líneas de investigación que lo que tratan es de conocer cómo los humanos pudieron explotar los recursos cárnicos durante el Pleistoceno. Pues muy interesante el tema. Bueno, estas investigaciones se sabe cuándo empiezan, pero no se sabe cuándo acaban, ¿no? O sea que No, no, vosotros tenéis ahí en mente más cosas. ¿Qué va ahora? sí, de hecho esta investigación la empezamos a trabajar Antonio Rodríguez Hidalgo, el otro autor de correspondencia del artículo y yo, en 2018 y se ha publicado este año. O sea bueno, pues eso, refinamiento metodológico, el tema de las muestras. O sea que conlleva un desarrollo, estos trabajos, pues abarca muchos años, ¿no? Ahora, pues lo que estoy intentando es profundizar en cómo sería el primer poblamiento humano de Eurasia Occidental, ¿no? En cuanto a las condiciones, bueno, pues, acceso a carne que podían tener, ¿no? Entonces, pues analizando diferentes yacimientos a lo largo abarcando tanto Oriente Medio, el Cáucaso y Europa, ver
en qué condiciones podían encontrarse los humanos y si a partir de esas condiciones podemos explicar, pues por ejemplo, el por qué se poblaron antes zonas del Cáucaso que de Europa, ¿no? O por qué tardaron en llegar a la península ibérica más tiempo que otras zonas, ¿no? Entonces, bueno, intentaremos avanzar por ahí. Y luego en la Sierra de Atapuerca, pues intentar también avanzar en el desarrollo de trabajos que tengan una perspectiva pues, o global sobre cómo los humanos podían estar viviendo en esos ecosistemas, ¿no? Claro, porque al fin y al cabo, si vosotros bien encontráis restos de animales, concretamente en este caso de bisontes, en abundancia, pero también hay industria lítica, o algunos de vosotros podéis estudiar esa industria lítica que os dirá cómo eran la forma de cazar esos animales, ¿no? Claro, nosotros en el equipo de investigación de Atapuerca es un equipo multidisciplinar y se trabaja en muchos sentidos, ¿no? En diferentes líneas de investigación. De hecho, este trabajo es fruto de ese tipo de colaboraciones, ¿no? Porque tanto por la parte de zooarqueología, con varios de los autores, como por parte de la industria lítica, se consiguen llegar a conclusiones o bueno, a aspectos muy interesantes de la discusión, ¿no? Porque, por ejemplo, a partir de la industria lítica proponemos que los humanos estarían conviviendo o unos humanos culturalmente parecidos, si no los mismos, estarían desarrollando su vida a lo largo del tiempo con los bisontes, ¿no? Y esa relación probablemente llevó a una relación estable, a una adaptación por parte del consumo de uno sobre otro, ¿no? A lo largo del tiempo. Y eso lo hacemos, inferimos a partir del conocimiento obtenido por la industrialítica, por el análisis de la industrialítica, ¿no? Que es la que nos puede aportar esos aspectos culturales entre otros factores, ¿no? Muy bien, muy interesante. No sé si queda ahí algo que quieras contar más antes de pasar a la pregunta del equipo. Pues simplemente decir que este trabajo para mí ha sido interesantísimo de desarrollar, que estoy muy contento de que haya tenido fruto y que se haya publicado en esta revista y que espero poder seguir desarrollando este tipo de trabajo y con la facilidad con la que hemos ido trabajando en conjunto, que la verdad que ha sido una maravilla. Hablemos del equipo, porque esto no se hace solo, ni esta investigación, ni casi yo diría ninguna, ¿no? Siempre se apoya uno en otras personas que además complementan la información, que estudian otros aspectos y conviene saber cómo es ese equipo más cercano con el que has trabajado. Háblame de él. Pues la parte del aspecto del bisonte, evidentemente en este trabajo es clave y varios de los autores del trabajo han tenido evidentemente un papel fundamental. Sobre todo Antonio Rodríguez Hidalgo es el especialista en bisonte, el que conoce los fósiles de este nivel, conoce a este grupo de bisontes que lo está analizando desde hace más de una década y con el que he trabajado mano a mano en este trabajo con esas discusiones enriquecedoras y potentes sobre bueno, pues el desarrollo, ¿no? Antonio además trabaja con Palmira Saladier, con Juan Marín y con Jean Van der Made en estos conjuntos de bisonte, ¿no? Por una parte, proporcionando valores de las diferentes medidas, de gasto dental, el análisis de las dimensiones de los diferentes fósiles para hacer estimaciones de masa corporal, ¿no? Luego tenemos a Andreu Oller y Marina Mosquera, que son los especialistas de industria lítica de Grandolina y que bueno, trabajan en este yacimiento. Y luego tenemos a los tres directores de Atapuerca, que bueno, ya han dejado en parte esa dirección de los proyectos, ¿no? De Atapuerca, que son Juan Luis Arzuaga, José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell, ¿no? Que con su visión de conjunto, pues han dado una perspectiva interesante al trabajo, sobre todo en lo que son aspectos de discusión, ¿no? De preguntarnos el cómo podían llevar a cabo
este tipo de explotación de los humanos, el buscar un poco, darle solución a estas cuestiones que hemos estado comentando, ¿no? Que en muchos casos son difíciles de resolver, ¿no? Entiendo. Bueno, has mencionado una serie de nombres y a varios de ellos hemos entrevistado aquí a lo largo de los años, ¿no? Al fin y al cabo, las investigaciones de la Sierra de Atapuerca están ahí y siguen ahí porque todavía queda mucho por investigar ahí. Bueno, y ya para terminar, háblanos de ti. Como digo siempre, hay ahí escuchando personas, alumnos que están a lo mejor estudiando bachillerato o que están pensando dedicar a la investigación en el futuro y le puede interesar tu ejemplo pues para tomar un camino. Pues la verdad que mi historia científica es un poco compleja porque yo me formé en la Universidad de Sevilla, en la que los aspectos respecto a la formación paleontológica no eran, mm, no formaban parte de lo que era la carrera de biología, ¿no? Entonces, a mí me gustaban mucho las cuestiones de evolución. Estuve haciendo estudios sobre neurociencia, intentando buscar en una línea de investigación y surgió la oportunidad de hacer modelos sobre la explotación de recursos por parte de cazadores recolectores, ¿no? En el Centro de Investigación Nacional sobre Evolución Humana de Burgos, ¿no? Y allí que me embarqué en la tesis doctoral, ¿no? Y yo creo, desde mi punto de vista, la investigación a mí profesionalmente me llena y es el mejor trabajo que existe, ¿no? Y que estas cuestiones, ¿no? de evolución humana, de el cómo se podía explotar los recursos, es muy estimulante. Y yo animo a todo el que quiera investigar a que se meta de lleno en su investigación, si eso es lo que le motiva, y que vayan a tope, porque es que vivir de la investigación, el poder desarrollar los proyectos científicos, pues bueno, un goce absoluto, ¿no? Y en mi caso, yo estoy disfrutando mucho de poder, pues, además de conocer a tantísimos investigadores con esa trayectoria y con esas capacidades, ¿no? El poder desarrollar yo mis propias líneas de investigación, ¿no? En estos aspectos, ¿no? Sobre todo animar a que desarrollen pues, su carrera de investigador. Muy bien, pues ahí queda el mensaje y igual alguno se apunta y dice, pues este es mi camino, gracias a tu conversación, porque aquí lo que tratamos es simplemente dar visibilidad a vuestro trabajo, que muchas veces estáis ahí concentrados de tal manera que solo se enteran los que están a vuestro alrededor, y cuando digo alrededor me refiero a los científicos que están ya preparados para entender esos temas, ¿no? Así que te agradezco mucho que nos dediques este tiempo, que es fundamental para dar a conocer todas estas investigaciones y animarte. Adelante, vuelve cuando quieras. Aquí estamos. Pues yo agradecerte muchísimo esta oportunidad porque trabajamos en estos campos para aumentar el conocimiento sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces es importantísimo que la sociedad conozca nuestras investigaciones y tu labor es muy importante en este aspecto, ¿no? El facilitarnos el poder transmitir nuestro trabajo. Así que muchísimas gracias a ti por la oportunidad y espero poder volver a conversar contigo en otra ocasión. Muchísimas gracias, Hasta la Guillermo. próxima. Muchísimas gracias, Ángel. Hemos hablado con Guillermo Rodríguez Gómez. Hemos dicho que es investigador en el Departamento de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología de la Universidad Complutense de Madrid, afiliado al grupo de investigación del Centro Mixto de Evolución y Comportamiento Humano. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.